Seminario abierto Efectos neurocognitivos del COVID-19. Bienvenidas y bienvenidos al seminario Efectos neurocognitivos del COVID-19. Somos curiosas y somos curiosos y nos encantan las neurociencias. Agradecemos la participación de la comunidad Neurofollowers en este seminario abierto, cuyo objetivo es compartir de manera introductoria los nuevos hallazgos, conocimientos y experiencias en relación a los efectos neurocognitivos de la enfermedad COVID-19. Una de las primeras preguntas que podemos hacer es si ya has tenido COVID-19 conociendo los altos porcentajes de personas contagiadas en el mundo. Si no lo has tenido aún, las conductas de autocuidado y de cuidado hacia otros y otras seguramente están siendo las adecuadas. Para comenzar, debemos tener en consideración que la pandemia por COVID-19 es más que una emergencia de salud pública. Es una crisis económica, social y política que afecta a todas las naciones del mundo. A principios de diciembre del año 2019, se identificó un nuevo coronavirus humano como el agente responsable de los primeros casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China. El virus se clasificó como un beta coronavirus 2 de ARN envuelto, que se denominó fácilmente SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. La infección por SARS-CoV-2 causa la enfermedad por coronavirus 2019, que hoy conocemos como COVID-19. El 12 de enero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, y el 11 de marzo, la misma OMS estableció que el COVID-19 cumplía con las características y criterios de una pandemia, siendo que la infección por SARS-CoV-2 ha sido y es extremadamente contagiosa. Los síntomas de esta enfermedad han sido clasificados por la OMS en más frecuentes y menos frecuentes, y los mismos han ido cambiando a lo largo del desarrollo y conocimiento de la pandemia. Entre los síntomas más frecuentes se incluyen la presencia de fiebre, tos seca y cansancio. De entre los síntomas menos frecuentes se incluyen la pérdida del gusto o el olfato, la congestión nasal, la conjuntivitis o irritación o enrojecimiento ocular, el dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas o vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. Sin embargo, como ya conocemos, algunos casos pueden presentarse con una severidad significativa, que puede incluir entre sus síntomas a la disnea, esto es, la dificultad para respirar, la pérdida de apetito, la presencia de confusión, dolor u opresión en el pecho y temperatura corporal alta por encima de los 38 grados centígrados. Las manifestaciones clínicas agudas del COVID-19 están bien caracterizadas e involucran manifestaciones sistémicas pulmonares y extrapulmonares. Además, la OMS reporta otros síntomas menos frecuentes que pueden darse en pacientes, entre los cuales se incluyen la presencia de irritabilidad, la merma de la conciencia, a veces asociada a convulsiones,
ansiedad, depresión, trastornos del sueño, insomnio y complicaciones neurológicas más graves y raras, como accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales. Actualmente, y a medida en que avanzamos en el conocimiento de la enfermedad, distintos estudios clínicos científicos reportan que el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19 en algunos casos provoca alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central. Si pudiéramos dar una descripción clasificatoria de los síntomas neurocognitivos que algunos pacientes presentan, podemos establecer una primera diferenciación entre quienes lo presentan en el curso de la enfermedad del COVID-19, esto es, durante la enfermedad, y quienes lo presentan posteriormente a la enfermedad, después de ella, aun cuando los estudios clínicos evidencian que el virus se encuentra inactivo negativo. En el estudio publicado por Mao y su equipo en abril del año 2020, mediante un diseño retrospectivo observacional en 214 pacientes hospitalizados en 3 centros del Hospital de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, China, se investigaron las manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19. Los datos clínicos se extrajeron de los registros médicos electrónicos, las historias clínicas, y los datos de todos los síntomas neurológicos fueron verificados por 2 neurólogos expertos y expertas. Las manifestaciones neurológicas se dividieron en 3 categorías: manifestaciones del sistema nervioso central, en los cuales se incluyeron mareos, dolores de cabeza, alteraciones de la conciencia, enfermedad cerebrovascular aguda, ataxia y convulsiones; manifestaciones del sistema nervioso periférico, en el cual se incluyeron las alteraciones en el gusto, en el olfato, en la visión y dolor; y por último, las manifestaciones de lesiones musculares esqueléticas. Los pacientes fueron clasificados de acuerdo a la severidad de la enfermedad en severos y no severos, siendo los porcentajes de pacientes de 41% y 59% del total de la muestra respectivamente para cada uno de los grupos. El promedio de edad de los pacientes severos fue de 58 años, mientras que el de los pacientes no severos fue de 49 años. Del total de la muestra de pacientes, el 36,4% presentaron síntomas neurológicos en los 3 clústeres sintomáticos que se consideraron anteriormente: manifestaciones del sistema nervioso central, manifestaciones del sistema nervioso periférico y manifestaciones de lesiones musculares esqueléticas. De los pacientes con infección grave, tuvieron más probabilidades de desarrollar manifestaciones neurológicas, especialmente enfermedad cerebrovascular aguda, alteración de la conciencia y lesiones musculares esqueléticas. La mayoría de las manifestaciones neurológicas ocurrieron al principio de la enfermedad, siendo el tiempo medio hasta el ingreso hospitalario de 1 a 2 días. Los síntomas que se evidencian podrían tener una vinculación con daño isquémico o hemorrágico y ocasionalmente encefalítico. En enero del 2020 se identificó a la enzima convertidora de angiotensina AC2 como el receptor funcional del SARS-CoV-2, la cual está presente en múltiples órganos humanos, incluidos el sistema nervioso y los músculos esqueléticos. La expresión y distribución de este receptor AC2 lleva a investigadores e investigadoras a hipotetizar que el virus SARS-CoV-2
puede causar algunas manifestaciones neurológicas a través de mecanismos directos o indirectos. Por ejemplo, en el reporte realizado y publicado por DeForge y su equipo en el año 2012, confirman lesiones neurológicas en pacientes fallecidos con infección por otros coronavirus, como el SARS-CoV y el MERS-CoV, en los cuales se han encontrado en sus autopsias ácido nucleico de SARS-CoV en el líquido cefalorraquídeo y también en sus tejidos cerebrales. Sin embargo, aún no está claro si las alteraciones neurológicas y neurocognitivas están relacionadas directamente a los efectos del virus o bien estarían relacionadas a procesos inflamatorios o incluso ser la consecuencia o el efecto de la enfermedad cardiorrespiratoria que provoca, tal como establece Miners y su equipo en el artículo publicado en el año 2020. Múltiples factores se han asociado con la enfermedad COVID-19 y con su tratamiento, pudiendo contribuir a las ahora conocidas consecuencias en la neurocognición. Entre estos factores, Haiwant y colaboradores publicaron recientemente que se pueden reconocer la hipoxia, la ventilación, la sedación, el delirium, los estados confusionales y de desorientación, los eventos cerebrovasculares y la inflamación. Uno de los primeros focos de interés sobre las alteraciones en la neurocognición estuvo dado en la presencia de delirium en algunos pacientes. En diciembre del año 2020 se publica en los artículos destacados de la revista Nature un reporte de Arnold, en el cual se describen los hallazgos acerca de cómo las personas hospitalizadas por COVID-19 experimentaban en un importante porcentaje delirium y que esto afectaba de manera desproporcionada a los adultos mayores. Planteando la relevancia de atender a este síntoma neurocognitivo, se enmarcan estas evidencias en el conjunto de desarrollos que hoy disponemos sobre el mismo. Esto es, que hoy conocemos que en la última década las investigaciones que realizan estudios a lo largo del tiempo han revelado que un solo episodio de delirium podría aumentar el riesgo de desarrollar demencia años después y acelerar así las tasas de deterioro cognitivo en quienes ya padecen la afección. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Esto es, el diagnóstico de demencia aumenta las probabilidades de que alguien desarrolle delirio. Un conjunto de acciones simples, como por ejemplo asegurarse de que un miembro de la familia esté presente para ayudar a las personas a orientarse en tiempo y lugar, pueden reducir la incidencia del delirium en un 40%. Y estas acciones de intervención son uno de los intereses hoy que tienen las salas COVID-19. Como vemos en el gráfico publicado en el artículo de Arnold, en las estadísticas de reportes en contextos clínicos sin pandemia, típicos, como diríamos, casi un tercio de las personas enfermas graves tenían un episodio de delirium. Ahora bien, como observamos en el gráfico, para COVID-19 la proporción aumenta a más de la mitad. Dentro de otros antecedentes de estudios actuales sobre los efectos neurocognitivos del COVID-19, encontramos muy recientemente el artículo de Jay Wong y su equipo publicado en febrero del año 2021. De abril a julio del año 2020 administraron herramientas de evaluación neuropsicológicas a una cohorte transversal de 57 pacientes hospitalizados con COVID-19 con deficiencias en la movilidad y en las actividades de la vida diaria que requerían de rehabilitación hospitalaria aguda antes del alta. Los criterios de inclusión para la participación en este estudio fueron los siguientes: encontrarse hospitalizado por síntomas agudos de COVID-19 y confirmado positivo para
estar médicamente estable, pero con impedimentos en la movilidad o bien en las actividades de la vida diaria que requirieran de rehabilitación aguda para pacientes hospitalizados, y haber sido derivado para una evaluación neuropsicológica por sospecha de disfunción cognitiva y para orientar la planificación de la rehabilitación y el alta de pacientes. Haber completado al menos una subprueba de la herramienta de screening principal empleada en el estudio, Brief Memory and Executive Test. Esta herramienta se compone de distintas subpruebas que evalúan aspectos del funcionamiento ejecutivo y la memoria que han demostrado fuertes propiedades psicométricas y sensibilidad al deterioro. Contiene 8 subpruebas que evalúan la orientación, el recuerdo inmediato de 5 palabras, memoria de trabajo, el recuerdo de 5 palabras, memoria diferida, el reconocimiento de 5 palabras, reconocimiento diferido, emparejamiento rápido de letras y números para examinar la atención dividida, la velocidad motora, la secuenciación rápida de letras, atención visual y velocidad de procesamiento, y el cambio de letra-número para evaluar el cambio de set. Los y las pacientes fueron evaluados al lado de la cama por un neuropsicólogo o neuropsicóloga clínico en un promedio de 7 días después del traslado de los pacientes a la unidad de rehabilitación. Entre los dominios neurocognitivos que se examinaron se encontraron el funcionamiento de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, dada la asociación documentada en los antecedentes disponibles en la literatura entre estos dominios cognitivos y el resultado funcional, y debido a la relación entre estos dominios cognitivos y los procesos de inflamación, los procesos vasculares, la hipoxia y los síntomas del estado de ánimo y la ansiedad. Los resultados del estudio en esta muestra de pacientes médicamente estables y hospitalizados que requirieron de rehabilitación hospitalaria aguda antes del alta fue que el 81% evidenciaron déficits neurocognitivos mediante la evaluación neuropsicológica realizada. Entre los síntomas cognitivos objetivables, mediante las herramientas de evaluación neurocognitivas empleadas, se han evidenciado déficits en las siguientes funciones cognitivas en al menos la mitad de los pacientes evaluados en rehabilitación. Memoria de trabajo, self-shifting, el cambio de set, que son componentes de las funciones ejecutivas asociados a las funciones ejecutivas, atención dividida y velocidad de procesamiento. La atención dividida y el cambio de set y la velocidad de procesamiento fueron las funciones neurocognitivas reportadas con mayor deterioro. De manera similar, la memoria inmediata, que impone demandas importantes a la memoria de trabajo, de acuerdo a lo establecido por los autores y autoras de este trabajo, tuvo una alta tasa de deterioro, mientras que la memoria diferida y la memoria de reconocimiento se vieron poco afectadas. Hasta donde sabemos, este es uno de los primeros informes de perfiles de síntomas cognitivos medidos objetivamente en una muestra bien caracterizada de individuos hospitalizados que se recuperan del COVID-19. Otro antecedente que encontramos entre los estudios sobre los efectos neurocognitivos es el realizado por Mir Fazeli y su equipo de trabajo publicado en diciembre del año 2020. En esta investigación se evaluaron las manifestaciones neuropsiquiátricas del COVID-19 con un método de agrupamiento estadístico para examinar los grupos de síntomas de estas manifestaciones, entendiendo que la identificación de estos grupos clínicos es de gran relevancia porque podrían explicarse por diferentes mecanismos subyacentes. En este estudio se analizaron los registros médicos, las historias clínicas de 201 pacientes con COVID-19 confirmados, positivos. 52 pacientes eran ambulatorios y 149 pacientes se encontraban hospitalizados. Desde marzo del 2019 hasta mayo del 2020 se tomaron los registros médicos
mencionados. Del total de registros realizados, 151 pacientes, es decir, el 75,1%, presentaron al menos un síntoma neuropsiquiátrico. Los síntomas neuropsiquiátricos más frecuentes encontrados en esta población con COVID-19 fueron la reducción de la fuerza en las extremidades, presente en un 40,3% de los pacientes, cefalea con un 39,8%, la presencia de anosmia, esto es la pérdida total de la percepción del olfato con un 33,8% del total de pacientes incluidos en el estudio, y la hipogeusia, definida como la disminución de la sensibilidad gustativa en el 32,8% de los pacientes. El resultado del análisis de clúster jerárquico evidenció 6 grupos principales de pacientes de acuerdo a la frecuencia de síntomas registrados. Los síntomas neuropsiquiátricos se agruparon en 3 grupos diferenciados: anosmia e hipogeusia, síntomas olfativos y gustativos; mareos, dolores de cabeza y reducción de la fuerza en las extremidades, considerados como síntomas neuropsiquiátricos generales de tipo constitucionales; y, por último, fotofobia, alteraciones en el estado mental, alucinaciones, problemas en la visión y en el habla, convulsiones, derrames cerebrales y alteraciones del equilibrio, considerados como síntomas neuropsiquiátricos específicos o tipos específicos del sistema nervioso central. 3 grupos de síntomas no neuropsiquiátricos incluyeron diarrea y náuseas, síntomas gastrointestinales, tos y disnea, síntomas respiratorios, y fiebre y debilidad, síntomas constitucionales. Parece que el grupo de síntomas gastrointestinales estaría completamente separado del grupo de los síntomas respiratorios, mientras que está más cerca de los síntomas neurológicos, específicamente los que tienen síntomas olfativos y generales de tipo constitucionales. Sin embargo, el grupo de síntomas constitucionales está más cerca del grupo de síntomas respiratorios. Las manifestaciones musculares esqueléticas pueden ser un síntoma constitucional o neuropsiquiátrico. En los pacientes con COVID-19 se han observado alteraciones en el estado mental que van desde la desorientación hasta la pérdida completa de la conciencia, que pueden ser causadas por diferentes factores, como por ejemplo las alteraciones electrolíticas, la hipoxia, el delirium, la encefalopatía o los accidentes cerebrovasculares. Debido a esta posibilidad de afectación del sistema nervioso central y el daño multiorgánico que produce la enfermedad, los autores y autoras del estudio plantean que debemos considerar una lista para el diagnóstico diferencial al momento de abordar a los pacientes con COVID-19. Es decir, de que aún nos queda mucho por investigar. Muchas gracias y nos encontramos muy pronto con más investigaciones sobre los efectos neurocognitivos del COVID-19.